Cordial saludo, mi nombre es Robinson González Gómez y vamos a ver qué es el proyecto de investigación. Es el plan que se desarrolla previamente a la realización de un trabajo de investigación. Su objetivo es presentar de manera metódica y organizada un conjunto de datos e informaciones en torno a un problema para formular una hipótesis encaminada a su resolución. Los proyectos de investigación son realizados con base en una metodología científica, los cuales los dota de rigor y validez. Pueden desarrollarse en el área de las ciencias sociales, campos técnicos, tecnológicos, de competitividad, de innovación, de desarrollo de conocimientos, entre otras ciencias políticas, jurídicas, sociales, etc. ¿Qué es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema es la parte de una tesis, trabajo o proyecto de investigación en el cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto aclarar. Desde el punto de vista de la metodología científica, el planteamiento del problema es la base de todo estudio o proyecto de investigación, pues en él se define, afina y estructura de manera formal la idea que mueve la investigación. Pero, ¿cómo sabemos que estamos ante un problema apto para un trabajo de investigación? Pues principalmente cuando encontramos que no existe respuesta en el cuerpo de la investigación científica para explicar ese hecho o fenómeno específico. Para la formulación del problema debemos ir de lo general a lo particular, pues se parte de un interrogante que engloba un problema que luego irá siendo abordado por sus partes. En términos metodológicos, el planteamiento del problema, que suele ser también el primer capítulo de una tesis, pretende responder la pregunta fundamental de qué investigar, de modo que el planteamiento del problema es lo que determina, orienta y justifica el desarrollo del proceso de investigación. ¿Qué es la justificación? Ahí se exponen las razones que motivan la realización del trabajo, su importancia y su aporte dentro del campo de estudio específico. Los motivos que justifiquen una investigación pueden ser, dependiendo de la esfera de conocimiento, de tipo científico, político, institucional y personal. ¿Qué es la pregunta de investigación? Las preguntas de investigación indican qué ayudarás a contestar a través de tu investigación y te proporcionarán la estructura para tu proyecto de investigación. La pregunta de investigación es uno de los primeros pasos metodológicos que un investigador debe llevar a cabo cuando emprende una investigación. La pregunta de investigación debe ser formulada de manera precisa y clara, de tal manera que no exista ambigüedad respecto al tipo de respuesta esperado. ¿Cómo se clasifican estas preguntas? Generalmente incluyen una pregunta principal de investigación. Esta es la pregunta fundamental sobre la cual estás indagando. Y tiene varias subpreguntas que te ayudan a contestar a la pregunta principal. ¿Cómo se formula? Entonces se puede formular de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿cuáles son las características de X? ¿Quién debe realizar X? ¿Qué aspecto tiene X? ¿Cuáles son las diferencias entre X y Y? ¿Cuáles son de lo contrario sus similitudes? ¿En qué etapa del desarrollo se encuentra X? ¿Cómo se puede caracterizar X? ¿Cuál es un ejemplo de X? ¿Cuáles son los dispositivos o valores de X? ¿Cómo de bien funciona X? ¿Cómo apropiado o deseable es X? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de X? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo es la consecuencia de X? ¿Hasta qué punto X sucederá? ¿Qué efecto tiene X en Y? ¿Es X más que Y? Entre otras. Es una hipótesis de investigación. Es la suposición referida a nuestro objeto de estudio que comprobaremos con nuestro trabajo de investigación. ¿Qué son los objetivos de investigación? Bueno, un objetivo de investigación es el fin o meta que se pretende alcanzar en un proyecto, estudio o trabajo de investigación. También indica el propósito por el que se realiza una investigación. Este tipo de objetivos se centran en un área del conocimiento específica y van enfocados a ampliar de alguna forma el conocimiento sobre una materia. El objetivo de una investigación determina e influye en los demás elementos de una investigación como el marco teórico o la metodología. Los objetivos de la investigación se suelen redactar partiendo del verbo en infinitivo y deben ser claros, alcanzables y pertinentes. Están planteados a partir de un problema o una hipótesis. Los objetivos de la investigación se clasifican
en función del alcance. Se pueden hablar de objetivos generales y objetivos específicos. ¿Cómo se redactan? Los objetivos generales de una investigación se centran en un aspecto o objeto de estudio amplio e indican los propósitos globales. De esta forma, resumen el resultado final que se pretende alcanzar con una investigación. Los objetivos específicos en una investigación están planteados sobre aspectos más concretos, derivados de los objetivos generales. ¿Qué es la formulación del problema? Bueno, básicamente la formulación del problema de investigación es la etapa donde se estructura formalmente la idea de investigación. Una buena formulación del problema implica necesariamente que se delimite el campo de investigación, estableciendo claramente los límites dentro de los cuales se desarrollará el proyecto.